¿Cuál es la voluntad del Padre? Pues que predique, que evangelice, que sane, que haga todo eso. Pero él sabía, pues que él tenía ya un propósito en Dios, que él tenía que cumplir lo que el Padre le había dicho que le hiciera. Dios les bendiga, Dios les guarde, mis amados hermanos y amigos que están conectados a este prestigioso canal El Shaddai. En esta tarde vamos a saludar y agradecer también a nuestro hermano Pedro Plaza, director del canal El Shaddai, y a nuestro hermano Carlos Chamorro, coordinador, porque ellos, por la misericordia de Dios, pues son los que llevan adelante este canal, este trabajo. Se le damos gracias al Señor por ello y que el Señor los siga usando y los siga bendiciendo, siga añadiendo salud y vida para que puedan continuar haciendo este trabajo. Entonces, Dios me los bendiga, mis amigos y hermanos. Pues vamos a desarrollar un tema, el cual lo encontramos en el libro de Mateo. Mateo capítulo 7, versículo 21. Y se trata acerca, bendito nuestro Dios Todopoderoso, de la voluntad de Dios. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Vamos a leerlo. Dice, capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Gracias, Señor, por esta palabra que ha sido leída en el nombre de Jesucristo. Que sea usted añadiendo bendiciones, Señor, por medio de ella, para todas las personas que están conectadas a este canal. Dios mío, use este medio, Dios mío, para que su palabra sea eficaz y pueda hacer el efecto para el cual usted la ha enviado en este día. Padre, en el nombre de Jesucristo, su Hijo amado, le damos gracias. Amén. Bendito nuestro Dios Todopoderoso. Como dice la palabra, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquellos que hacen la voluntad del Padre que está en el cielo. Mis amados hermanos, no todos estamos haciendo la voluntad del Padre. Muchos estamos haciendo nuestra propia voluntad. Aunque estemos en los caminos del Señor, eso no significa que estamos haciendo la voluntad de Dios. Porque muchas veces nosotros tendemos a hacer nuestra voluntad en cuanto a lo que el Señor nos ha traído a sus caminos, y nosotros hemos tomado nuestras propias decisiones para hacer nuestra voluntad y no la voluntad del Señor. Bendito nuestro Dios Todopoderoso. ¿Cómo es hacer la voluntad de Dios? Hacer la voluntad de Dios es hacer lo que Dios quiere, para lo que nosotros hemos nacido, para lo que Dios nos ha creado y nos ha preservado hasta hoy. Hay muchos que prefieren hacer su voluntad. Un ejemplo, hay evangelistas, pastores, predicadores, colaboradores, muchas personas que no están haciendo la voluntad de Dios, porque el Señor nos ha traído a su camino, al Evangelio, a la iglesia, para que hagamos la voluntad de Él. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Es buscar por medio de ayuno, de oración, que el Señor nos diga cuál es su voluntad. Porque muchos no hemos sido llamados para ser pastores. Y hay algunos que se hacen pastores sin tener el llamado para ser pastor. Entonces eso es hacer su voluntad. Muchos dicen ser evangelistas,
pero Dios nunca los ha llamado para ser evangelistas. Otros se han nombrado apóstoles, bueno, podemos decir evangelistas, apóstoles, profetas, pero nunca Dios le ha dicho, tú eres profeta, sino que se han autonombrado profetas. No han buscado la dirección de Dios. Entonces, en el momento de que yo decido, es una decisión que yo estoy tomando, pero eso no significa que es la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es hacer lo que Él nos dice que hagamos. Muchos creyentes llegamos a las iglesias para servir, para salvación, para servir, para limpiar la silla, para arreglar, qué sé yo, barrer la iglesia, mantener el ornato de la iglesia. Ese es un llamado. Otros hemos sido llamados para predicar la palabra, para pastorear ovejas, otros para evangelizar, otros como profetas, otros como apóstoles, pero ese es un llamado de parte de Dios. No soy yo quien tengo que decir, no, yo tengo que ser pastor, porque es que a mí me gusta lo que hace el pastor. No, ese es un llamado de Dios. Entonces, el que siente hacer una labor dentro de la iglesia, dentro de una comunidad, dentro de una congregación, tiene que primeramente buscar la dirección de Dios, para poder entonces así estar claro para qué que Dios me ha traído, entonces hacer conforme Dios quiere, hacer lo que Dios me dice que yo tengo que hacer. Amén. Eso es hacer la voluntad de Dios. Tenemos casos de muchas personas que han nacido para servirle al Señor y que todavía no han llegado a los caminos de Dios. Todavía están haciendo los malos. Ahí todavía ya en el mundo, pastores, evangelistas, hay profetas que están todavía en otras cosas, pero que llegará el día en que van a venir a los caminos del Señor, entonces, porque ellos ya nacieron con un llamado de parte de Dios. Entonces, cuando ya lleguen a los caminos del Señor, el Señor le va a decir, para esto naciste, para esto es que te he traído, este es el trabajo para el cual pues estás aquí. Entonces, hacer esto es hacer la voluntad de Dios. Pero si no tenemos el llamado de parte de Dios, entonces estamos haciendo nuestra voluntad. No es la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es que nosotros hagamos lo que Él nos dice, para qué nosotros hemos nacido. Podemos ver un ejemplo cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra. Él siempre dijo, yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre. Yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Pues que predique, que evangelice, que sane, que haga todo eso. Pero Él sabía, pues que Él tenía ya un propósito en Dios, que Él tenía que cumplir lo que el Padre le había dicho que Él hiciera. Entonces Jesús estaba claro, y todo hombre, todo predicador, todo creyente debe estar claro para qué hemos sido llamados, para poder nosotros hacer nuestro trabajo, el cual el Señor nos ha dado que hagamos, porque si no, entonces estaremos haciendo nuestra voluntad, y cuando nosotros hacemos nuestra voluntad, entonces aquí en Primera de Juan, capítulo 2, bendito nuestro Dios, capítulo 2, versículo 5, dice, pero el que guarda, Primera de Juan, sí Señor, 2:5 dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo, o sea, hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. Porque si no hacemos
lo que Dios nos ha mandado a hacer, entonces el versículo 22 nos dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces le declarará, nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué el Señor dice, nunca os conocí? Porque nosotros no estuvimos en ese proyecto, no estuvimos en el lugar donde teníamos que estar. No hicimos lo que el Señor nos dijo que deberíamos hacer. No estuvimos en el lugar adecuado, no estuvimos en el propósito de Dios, sino que estuvimos haciendo lo que nosotros queríamos. Entonces, en esta parte, el Señor nos dice que debemos hacer su voluntad, mas no la nuestra, ¿sí? Porque si no hacemos la voluntad de Dios, ¿qué va a pasar, hermano? ¿Sí? Va a decir, no, pero si tú nunca hiciste lo que yo te digo, seremos rechazados. ¿Por qué? Porque siempre hicimos lo que nosotros quisimos, mas no la voluntad de Dios. Tenemos un ejemplo con Adán. Cuando el Señor bajó a buscar a Adán, ¿Adán dónde estaba? Adán no estaba donde Dios lo había dejado. Y cuando Dios baja a buscarlo a Adán, y al no verlo, le dice, Adán, ¿dónde estás? Y Adán se había escondido. Adán andaba por los techos tratando de escapar de la presencia de Dios. No estaba donde Dios lo había dejado. Entonces, ¿qué era lo que había pasado? Ya él había fallado. Ya Adán había fallado. Por eso no estaba en el lugar donde Dios lo había puesto. Entonces, eso sucede con nosotros. Si nosotros nos movemos, ya no estamos haciendo la voluntad de Dios. Si el Señor nos trae a una congregación, nos trae a un lugar, nosotros tenemos que estar ahí, no podemos movernos. Tenemos que hacer lo que nos toca hacer. Si yo no fui llamado para ser pastor, pues, ¿por qué tengo que ser pastor? Si yo no fui llamado para ser evangelista, ¿por qué tengo que ser evangelista y tomarme el nombre de que soy evangelista, que soy el pastor y querer, pues, ser lo que no tengo que ser? Porque Dios no me trajo, no me hizo para yo ser ni pastor ni evangelista, sino que me trajo para que yo sirva en la iglesia. Me trajo para salvación. No todos los que venimos a la iglesia venimos para ser pastores. Muchos venimos es para nuestra salvación. Dios nos trae para salvación. Entonces, debemos respetar esas posiciones y esperar en Dios, ¿no? El que siente ese deseo de servirle al Señor debe buscar la dirección de Dios. No como algunos que sienten, miran y deciden, no, yo también voy a ser pastor y abren una iglesia. Yo también voy a ser evangelista y salen a evangelizar. Arman una carpa y hacen, bueno, porque quieren. O sea, eso nace en ellos. Pero no primero van a buscar de Dios en ayuno y en oración para tener la aprobación de Dios. Entonces, si yo tengo la aprobación de Dios, entonces ahí es cuando yo voy, ahora sí, pues a prepararme, a buscar los medios para yo servirle al Señor como pastor, como evangelista. Mientras yo no tengo ese llamado, pues yo no tengo que hacerlo. Tengo que dedicarme es a buscar de Dios, a estar en una iglesia, pues aprendiendo, conociendo, dando fruto. De pronto al ver el Señor mi fruto, mi trabajo, mi obediencia en la iglesia, en la congregación, Dios me puede decir, bueno hijo, está bien, ven acá, ve a trabajar a mi viña. Pero mientras tanto yo no tengo por qué irme a tomarme título que Dios no me ha dado. Y por eso es que el Señor dice, mucho les dará y les dirá, hacedores de maldad. Amén. Porque no es para los cuales fuimos llamados. Dios les bendiga, Dios les guarde, hermano. Pues
en los caminos del Señor tenemos que ser muy cuidadosos, ya que pues, mi amado hermano, un día Dios nos va a demandar por lo que nosotros hacemos. Los caminos del Señor, pues es Él el dueño de su viña y Él es el que llama. Y no todos hemos sido llamados para la misma labor. Dios les bendiga y Dios los guarde.